Mira, yo pienso, Edmundo, que con respecto a la sentencia 168-13, yo creo que el presidente ha sido bastante claro. Ese discurso que dio en el CELAT, el presidente dijo que el gobierno tiene que acatar y aplicar esa sentencia porque evidentemente el Tribunal Constitucional, sus, todas sus sentencias son vinculantes. Incluso el presidente dijo en ese cónclave que si no acata esa sentencia, está corriendo el riesgo de ser, como dicen, Sometido a un juicio sometido a un político. juicio político. Entonces yo creo que eso es un tema que el presidente lo ha dado como por concluido. Es lo que yo pienso, por eso no lo trató en el discurso de rendición de cuentas. El caso de Loma Miranda, mira, eso es un caso que todavía las instituciones del sector público todavía están haciendo estudios. Y creo que hay un estudio que todavía no ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que el presidente de la República en ese sentido creo que está esperando la, esos estudios para ver y tomar una decisión. Pero ya el, el ministro administrativo de la presidencia adelantó una serie de situaciones sobre una serie de preguntas que le hicieron los periodistas y donde él dijo que él particularmente estaba de acuerdo con una explotación sobre la base de una minería responsable. Entonces no sé si el hecho de que una persona, esa figura como es el ministro administrativo de la presidencia, esté dando esas declaraciones, está enviando un mensaje de lo que el presidente de la República podría tomar en consideración sobre Loma Miranda. Entonces yo creo que esos son dos puntos que tú has analizado y que en cierta manera la oposición y los diputados que vimos en la presentación en el corte tomaron en consideración. Que el presidente no haya tocado esos dos temas, creo que, como tú has dicho, no estaban dentro de la ejecución del presupuesto. El presidente sencillamente se circunscribió a hacer una explicación de todas las ejecuciones de los ministerios y direcciones y oficinas del Estado que tuvieron una ejecución del presupuesto durante el año 2013. Sin embargo, Reinaldo Pared Pérez, en su discurso, sí habló de la necesidad de que se aboque el país, se aboquen los congresistas a la elaboración y eh, eh, bueno, que sea aprobada la aprobación de una ley de partido. La verdad, mundo, que yo considero que ese discurso de el presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared, para mí fue un discurso más político que otra cosa. Yo lo vi cargado de loas al presidente de la República y tú sabes que yo creo que el presidente del Senado aprovechó la ocasión como para enviar una señal a los demás aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana y decir, yo soy el candidato preferido del litoral del licenciado Danilo Medina. Esa fue la impresión, independientemente de que él puso dos temas importantes, la ley de partidos políticos, pero cuando habló de la sentencia 168-13, le dio una magnitud y le dio una configuración de loa al presidente de la República diciendo que lo había hecho muy bien y que incluso utilizó un epíteto para referirse al señor González. Y a mí me dio la impresión de que en cierta manera el doctor Reinaldo Párez se estaba poniendo donde el capitán lo ve. Mira, yo no sé si esa era su intención. Yo sí estoy de acuerdo con todo lo que él dijo. No, no, está Por bien. dos razones. No, no, pero Primero, perdón. Una cosa es tú estar de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, pero yo creo que también él utilizó ese escenario como un metamensaje. bueno, muy bien por él y muy inteligente de su parte. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con el pronunciamiento que hizo en esos dos aspectos. Estoy de acuerdo con que el presidente Danilo Medina actuó de manera patriótica con el tema de la sentencia 168-03 del Tribunal Constitucional y el tema de Haití. Y también creo que actuó digamos, No, con inteligencia política, y con sentido de Estado. con futuro, Y con sentido de Estado. además con sentido Estado. de preocupación en torno a lo que se está cosiendo por el tema de la ley de partidos. La necesidad de que esa ley sea aprobada lo más pronto posible para que los partidos
empiecen a actuar acorde con las necesidades de nuestra democracia, para que haya mayor orden y para que ya esas manifestaciones que ya se están manifestando incluso en el PLD, que pueden empezar a hacerle daño, a corroer ese partido, pues entonces la cura es precisamente la ley de partidos, para que haya organización, para que haya control, para que haya regla, para que no sea el dinero lo que se imponga en los certámenes internos y externos democráticos en nuestro país. Hay que recordar que el PLD era el paradigma de la disciplina, de el buen hacer las cosas en el ámbito político. De la organización. En la organización. Y sin embargo, ahora, en estos últimos eventos, tanto para elegir los miembros del Comité Central como para elegir los miembros del Comité Político, ha habido denuncias de mal manejo, de irregularidades, de actos de corrupción. Y yo creo que la dosis, la medicina, la panacea, ayudaría muchísimo, es precisamente la aprobación de estas dos leyes. Así que muy inteligente y muy bien pensado, muy atinada esa declaración o ese discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien sí estuvo en contra de la oratoria del discurso del presidente. Fue Luis Abinader, que hay que tomarlo en consideración por el hecho de que en la última encuesta de la Galo aparece con un 24% de preferencia en el PRD, o sea, por encima de Vargas Maldonado y por encima de Hipólito Mejía, lo que quiere decir que ahora mismo es la voz más autorizada para hacer oposición. Y vamos a ver las declaraciones que da Luis Abinader, en el que destaca que el presidente debió de hablar de Loban Miranda, que no habló de la debilidad de la justicia y que también no hubo, dice él, una creación, no existió la tal creación de más de 100.000 empleos, y que todo lo contrario, hubo una disminución del porcentaje de empleo en la República Dominicana. Vamos a ver esas declaraciones. La situación institucional de la República Dominicana, soltar narcotraficantes, los jueces, graves acusaciones internacionales sobre parcialidad en las altas cortes y las consecuencias que tienen eso, la corrupción y la impunidad, tampoco eso se mencionó. Él habló de la creación de 100.000 empleos, pero los datos del Banco Central hablan de 53.000 empleos. Los datos estadísticos del Banco Central. Es bueno que ustedes sepan que para mantener el nivel de desempleo actual hay que crear 115.000 empleos anuales para mantener el nivel de desempleo. Por tanto, las estadísticas dicen que creció el desempleo en un 15%. Yo pienso, Edmundo, que el discurso y las declaraciones del licenciado y economista, ¿no? Abinader, hay que verla dentro de un contexto de todo ese bloque de opositor, ¿no? Que él se ha constituido, porque tú sabes que él es un aspirante a la presidencia de la República por el PRD y tiene bastante posibilidades de tener la banda o la candidatura presidencial por ese partido. Y yo creo que la posición de el licenciado Abinader es una posición que hay que verla en ese contexto. Independientemente de las informaciones que el presidente de la República dio, que yo creo que cuando el Banco Central presente su último informe, porque todavía no lo ha presentado de manera formal, sino que las declaraciones que el presidente de la República da en su discurso fueron declaraciones que dio el gobernador del Banco Central en la famosa rueda de prensa que hace para presentar el informe, y solamente presentó 2 páginas, pero no el informe completo, sobre la evolución del mercado de trabajo. Entonces, ya cuando se presenten las cifras ya conciliadas y completas para el año 2013, uno va a observar cómo ha sido la evolución del mercado de trabajo. Ahora, yo creo que independientemente de que si el crecimiento del empleo fueron 100.000 o fueron 60.000, pero lo importante es que hay una tendencia, porque en economía siempre hay que ver las tendencias,
y la tendencia te indica que todo el proceso de creación de empleo impactó mucho la formalidad. Y eso hay que decirlo. Importante. Que es importante. No importa que fuesen 100.000 o 65.000, sino que hay un cambio de tendencia en el sentido de que se crearon más empleos formales que informales. Y eso es una buena noticia para la economía. Por el hecho de que la política económica del gobierno y la forma en que se está manejando el gasto público está induciendo a los pequeños empresarios a la formalización. Y yo creo que eso dice mucho del gobierno y dice mucho del esfuerzo que está haciendo este gobierno en ese sentido. Vamos a ver también declaraciones de Guillermo Moreno y de Fidel Santana en torno al discurso del presidente, en el que dicen que, bueno, que estuvo lleno de cifras y promesas que aturden a la población. Entonces, lo que sí nos encontramos es con un discurso en el cual se nos aturde con cifras, con promesas, con cifras que nadie constata, que nadie verifica. Y eso no es más que la repetición de ese estilo de discurso que impuso durante sus 12 años Leonel Fernández, y además es un discurso que con todas estas promesas y el manejo de todas estas cifras luce un discurso reeleccionista. Nos parece que el gobierno hace exageraciones notables, dice que ha sembrado 12 millones de árboles, tendría que sembrar 1 millón por mes, es una exageración. Dice que ha creado más de 100.000 empleos, una exageración que se contradice con la cifra que el propio Banco Central habla de 53.000 empleos en el año. Nosotros tenemos cifras que dicen que menos de 40.000 empleos se han creado en el año. El tema de la electricidad apuesta a que 2 plantas van a resolver el ahorro de más de $1.000 millones al Estado, pero no dice en qué van a favorecer esas 2 plantas, el ahorro de los bolsillos de los ciudadanos. Profesor, muchas cifras es lo que tiene que dar el presidente, porque se supone que si se manejó mucho dinero, la gente quiere saber qué se hizo con todo ese dinero en cada una de las diferentes carteras que administra un Estado. Y de manera particular, el presidente dio cifras sobre el manejo de la transparencia. Claro, claro. Cómo se ha avanzado en ese sentido, y te habla de que, por ejemplo, la cuenta única que se ha ido, ¿verdad?, se ha ido consolidando, y eso permitió que el gobierno se ahorrara unos 18.000 millones de pesos. Sí. Hablamos de una cantidad importante que se ha venido ahorrando y manejando de manera adecuada, lo que ha permitido potencializar y eficientizar los recursos del Estado. Así que bueno, no sé, yo creo que en general vemos un esfuerzo importante en todos los sentidos por hacer que las cosas mejoren. Podemos ver que en cada ámbito pues se presentan logros importantes en materia de transparencia, en materia de crecimiento económico, en materia de mejor distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Así que no sé, yo creo que es bueno hacer oposición, pero hay que hacer una oposición inteligente. No, yo creo que es normal esos comentarios de la oposición, y siempre se van a dar, Edmundo, siempre va a haber grupos opositores que traten siempre de ser críticos. Yo creo que dentro de una democracia y dentro de una situación participativa eso es aceptable. Ahora, el gobierno, como tú has dicho, tiene que dar muchos indicadores, tiene que dar muchas cifras, tiene que dar mucha información con respecto a todo lo que se ejecutó durante un año fiscal. Yo creo que es el papel del gobierno precisamente en esa fecha, 27 de febrero, donde los diferentes presidentes que estén en ese momento, o el presidente que esté en ese momento, tiene que rendir cuenta cada chelito que gastó en cualquier tipo de proyecto. Yo creo que eso hay que verlo como una actividad normal del presidente de la República durante ese periodo. Y también hay que decir, como tú has señalado, todos los procesos
de transparencia y veeduría que el gobierno ha presentado, el hecho mismo, como tú señalaste, que se cree una cuenta única, el hecho de que se creen procesos donde se le permita a la sociedad civil que pueda ver cómo se está gastando el dinero de la gente, el dinero de los contribuyentes, es importante. Yo creo que esa situación hay que aplaudirla independientemente de que si uno esté en la oposición o si uno esté en el gobierno. Y además es el deber del señor presidente de la República, y no importa que sea el licenciado Medina o que sea Leonel Fernández o que sea Fidel Santana si ganan el año 2016. Sí, porque no meten eso. Porque, muy bien, nuestro amigo lo claro, porque tiene vocación de poder. Sí. Yo se lo he dicho al profesor Fidel Santana. Entonces yo creo que es una situación que hay que consolidar un Estado que sea, como tú dices, que rinda cuentas. Mira lo que dice aquí. La consolidación de una cuenta única del Tesoro cuyos fondos han alcanzado los 8.587 millones de pesos tras cerrar otras 2.834 cuentas redundantes. Así es. Y aquí dice, la aplicación del decreto 499-12 para la racionalización y mejoría en la calidad del gasto público ha permitido un ahorro de 18.000 millones de pesos que hemos podido destinar a las prioridades del pueblo dominicano. Bueno, ¿tú sabes cuánto fue el presupuesto en el año 96 de la nación? 22.000 millones. ¿Y tú sabes cuánto es ese ahorro que tú has mencionado? 18.000 millones. Así es. Mira, en lo que hubo posiciones encontradas a favor y en contra fue en el área de la justicia. Bueno. Vemos al presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, quien calificó el discurso como patriótico y trascendental, mientras que